Para el funcionamiento del motor DC es importante tener una fuente de alimentación, lógicamente el motor DC, y una carga para que puedan funcionar. Para que la secuencia de funcionamiento de este motor sería que se introduce una tensión, en este caso tiene que ser sí o sí de corriente continua, para que luego pase y se haga una corriente en el estator para que proceda a convertirse en un flujo del estator. Posteriormente generaría una energía contraelectromotriz o fuerza contraelectromotriz, que luego pasaría a crear una corriente en el inducido, creando un flujo en el inducido, que cuando se cumplen ambos flujos, crearía el par mecánico que ocurriría dentro del motor, el cual empezaría a hacer girar todo el rotor para dar una velocidad mecánica. Siguiendo con esto, sigue la operación del motor de inducción, el cual tiene un tipo de funcionamiento bastante similar al de una corriente CD, con diferencia que esta es trifásica. Cuando la tensión se le aplica al estator, donde internamente se crea una corriente al estator para posteriormente crear un flujo que ya puede crear una tensión acá en el rotor, una tensión de rotor. Después de esto crearía una intensidad en el rotor para que finalmente se cree un flujo generado por el rotor o por el inductor inducido. Finalmente, con ambos flujos se daría lo que es el par mecánico, haciendo girar todo el rotor, el eje, mejor dicho, y finalmente dando una velocidad mecánica en RPM. El funcionamiento de un generador síncrono consiste en dar una tensión al rotor para que luego esto pueda generar una intensidad en el rotor, finalmente para que pueda crear un flujo del rotor. Una vez hecho esto, es primordial que se pueda observar que luego en el estator se va a generar una tensión. Lo siento mucho. Se generará una tensión, la cual derivará en una corriente al estator. Una corriente al estator que finalmente derivará en un flujo del estator generado por el estator o el inducido, que conjunto de estos dos tipos de flujos se creará un par electromecánico que hará que todo esto empiece a girar. Finalizando con el motor de inducción, su funcionamiento es similar al de arriba, pero con unas leves diferencias, como que por ejemplo al alimentarlo con una red trifásica, después de alimentarlo al estator, creará una corriente del estator para finalmente tener un flujo generado por el estator, y de este flujo se iría hacia la tensión del rotor, que siguiendo casi toda la misma línea de acá crearía una corriente, y por último su flujo generado por el rotor. Estos dos flujos generarán un torque o par mecánico que finalmente da velocidad mecánica en
RPM. Gracias.